Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar los conceptos freudianos de principio de placer y principio de realidad. Lo vamos a hacer de manera articulada con las nociones de procesos primarios y procesos secundarios. Para dicho cometido vamos a utilizar como texto fuente el artículo publicado por Freud en 1911 titulado Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Bueno, para comenzar habría que hacer alguna definición de lo que se entiende por principio. Tanto el principio de placer como el principio de realidad son principios reguladores de la actividad del aparato psíquico. El principio de realidad es una modificación, es posterior al principio de placer. En el caso del principio de placer es una modificación de lo que vimos en el video de vivencia y satisfacción. El principio de placer es una modificación del principio de constancia, ¿sí? Que habíamos visto que Freud lo plantea como algo inicial, como una función inicial del aparato psíquico. Ahora bien, son principios reguladores de la actividad y por lo tanto van a dar lugar a ciertos procesos anímicos o procesos psíquicos. Son principios económicos, es decir, cómo se va a tramitar, cómo va a circular la energía o la libido dentro del aparato psíquico, cómo se va a trabajar con esa libido. En el caso del principio de placer, va a ser el modo de regulación del aparato psíquico que va a dar lugar a los procesos primarios, mientras que en el caso del principio de realidad va a dar lugar a los procesos secundarios. Bien, si intentamos hacer un esquema que nos permita organizar un poco la información que vamos a ir trabajando, vamos a tomar los tres puntos de vista que propone Freud para hacer una descripción metapsicológica, es decir, tópica, dinámica y económica. En el caso del punto de vista tópico, vamos a situar el principio de placer junto con los procesos primarios como el modo de funcionamiento del aparato psíquico que caracteriza al sistema inconsciente, mientras que el principio de realidad y los procesos secundarios van a ser el modo que caracterizan al sistema preconsciente-consciente. Ahora bien, desde un punto de vista económico y dinámico, en el caso de los procesos primarios y el principio de placer, la energía va a circular de manera libre dentro del aparato psíquico, es decir, va a pasar de una representación a otra, va a dar lugar a estas dos leyes de asociación que plantea Freud propias del inconsciente, que son la condensación y el desplazamiento. Por otro lado, también el mismo nombre de principio de placer lo dice. El principio de placer tiende hacia el placer y a evitar el displacer, por lo cual una característica que tiene es que se busca, digamos, cargar con libido, con energía psíquica, aquellas impresiones, recuerdos o representaciones que tienen la cualidad de ser placenteras, satisfactorias, ¿sí? Es el caso que veíamos en la vivencia de satisfacción. Cuando retorna la necesidad, se vuelve a cargar con libido, con energía, aquella percepción placentera de la vivencia de satisfacción. El camino más corto es el de la vía alucinatoria. Habíamos dicho que si una representación es cargada con mucha libido, genera este fenómeno o este efecto de alucinación. Ahora bien, en el caso del principio de realidad y los procesos secundarios, se va a generar una modificación, dado que la energía ya no va a circular de manera libre, ya no va a estar libre, sino que va a estar ligada a esa energía a ciertas representaciones, siguiendo ciertos, ciertas reglas o leyes de asociación lógica. Va a estar más controlada la circulación de la libido. Y a su vez la satisfacción va a estar aplazada, ¿sí? Se va a dejar de lado esa vía más corta que es la alucinatoria, para encontrar otros caminos ¿sí? Que sean más seguros para el aparato psíquico, que aseguren, digamos, esa satisfacción y que se encuentre en el mundo exterior a través de una alteración del mundo exterior. Si queremos hacer, digamos, otra distinción
es que en el caso del principio de placer y los procesos primarios, se va a atender o a buscar también la identidad de percepción, que habíamos visto que la identidad de percepción es ese deseo por volver a encontrar esa percepción placentera, ¿sí? Repetir la misma vivencia, volver a encontrar esa percepción placentera. En el caso del principio de realidad, vemos que lo que impera es la identidad de pensamiento, ¿sí? Si coincide o no con la realidad, ¿sí? Ahora bien, la identidad de pensamiento no es contraria a la identidad de percepción, es una modificación de la identidad de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por un lado va a permitir aplazar por un tiempo, poder hacer una espera y un trabajo para encontrar esa identidad de percepción en el mundo exterior a través de una acción, etc. Y por otro lado, digamos, también tiene como meta o está al servicio de esa identidad de percepción. Se va a buscar lo que se desea, digamos, pero en el mundo exterior, darse una satisfacción en el mundo exterior. Por otro lado, Freud se encarga en varias oportunidades de aclarar de que el principio de realidad no es que viene digamos, a destronar al principio de placer, sino que es una modificación, un modo distinto de funcionamiento, pero que también está al servicio del principio de placer, ¿no? En cierto sentido. Trabaja para su aseguramiento, ¿sí? Busca otros caminos, permite que la energía y la estimulación, la tensión, el estado de tensión se pueda tolerar con el fin de encontrar esos otros caminos en el mundo exterior. Si quisiéramos hacer una descripción evolutiva, retomando un poco lo que vimos en el video sobre vivencia y satisfacción, habíamos visto que Freud planteaba que al comienzo de la vida, ¿no? El aparato psíquico funcionaba acorde al principio de constancia. Dicho principio planteaba que el trabajo o la función del aparato psíquico era mantenerse en lo posible exento de toda estimulación, y por lo cual hacía que el aparato psíquico funcionara como un aparato reflejo, es decir, siguiendo el modelo del arco reflejo, los estímulos que recibía del mundo exterior a través de los órganos sensibles eran luego descargados por la vía motriz con el fin de mantener cierta constante, cierto equilibrio dinámico de la estimulación o la atención o el grado de libido que circulaba dentro del aparato psíquico. Recordemos que para Freud el aumento de estimulación es sentido por el aparato psíquico como displacer y la descarga como placer. Ahora bien, Freud planteaba que dicha función iba a ser perturbada por las grandes necesidades de la vida. El ejemplo que nos daba era el ejemplo del hambre, que es un estímulo interno, diferenciándolo de los estímulos externos en el sentido de que los estímulos externos, por un lado, tienen la cualidad de golpear de un golpe o de una fuerza momentánea. Podemos evadirnos de ellos a través de una acción motriz o alejándonos de la fuente de estimulación, pero en el caso de los estímulos internos la situación es muy distinta, dado que por un lado son estímulos que vienen del interior, ¿no? Del cuerpo, no podemos huir de nuestro cuerpo, y a su vez su modo de golpear es constante, o sea, exige constantemente un esfuerzo al aparato psíquico para poder dar una respuesta, una acción específica que cancele ese estado de estimulación. Ahora bien, el ejemplo que daba Freud, el del hambre, señalaba que siguiéndose el principio de constancia se iba a intentar descargar esa estimulación interna a través del llanto, el pataleo, ¿no? Considerado como expresión emocional, y es ahí que aparecía la figura de un otro que interpretaba esa acción motriz como un estado de necesidad. Dado el estado de desvalimiento del recién nacido, requería que un otro diera esa acción específica que cancelara la necesidad. Ahí es cuando se da la vivencia de satisfacción, que era llena de consecuencias, que por un lado dejaba una huella anémica o un recuerdo de la necesidad, que iba a quedar asociado luego con la huella o el recuerdo de la satisfacción, de la vivencia de satisfacción, y que una vez que volviera a aparecer la necesidad,
operando ya el principio de placer, se iba a tender a cargar la huella de la necesidad y luego la huella de la satisfacción con, digamos, este deseo, ¿no? Esta emoción psíquica, este deseo de tender hacia la identidad de percepción. El camino más corto era la alucinación, es decir, una huella anémica o una representación cargada con mucha libido daba por efecto la alucinación. Ahora bien, esta satisfacción por la vía alucinatoria, señala Freud, va a fracasar en algún momento, dado que no va a cancelar el estado de necesidad, y eso le va a dar paulatinamente, con el tiempo, lugar a la instauración del principio de realidad y los procesos secundarios. Bien, algo que también señala Freud a tener en cuenta es que no es que el principio de realidad se instala de una vez, de una sola vez o de manera, digamos, repentina, simultánea, sino que se va dando paulatinamente con el desarrollo y el desarrollo, digamos, del individuo, en un sentido evolutivo. Ahora bien, cabe hacer una aclaración importante, que por ahí suele no ser tenida en cuenta, que es la distinción que hace Freud en este momento de su teoría, que está desarrollando su primera teoría de la pulsión, su primera teoría pulsional, donde él distingue por un lado las pulsiones yoicas o de autoconservación y por otro lado las pulsiones sexuales. Bien, respecto a las pulsiones yoicas, ya lo dice su nombre, ¿no? Pulsiones de autoconservación tienden hacia todas esas actividades que tienen que ver con la autoconservación del individuo. En este caso nosotros estábamos viendo el ejemplo del hambre, ¿sí? Ahora bien, en el caso de la sexualidad, de las pulsiones sexuales, Freud plantea en varios lugares, pero el lugar más conocido es el de 3 ensayos por una teoría sexual de 1905, su teoría sobre la sexualidad infantil, señalando que tiene la característica, digamos, la sexualidad de nacer apuntalada, apoyándose en las funciones de autoconservación, en las pulsiones yoicas, vamos a decirlo así, por ejemplo el hambre, pero luego se independiza de esas actividades. Y ahí vamos a ver que hay dos caminos distintos, o sea, por un lado las pulsiones yoicas de autoconservación van a estar más ligadas al principio de realidad, dado que para cancelar un estado de necesidad como el hambre, se necesita otros caminos, otros rodeos para poder darse esa acción específica. Entonces por eso las pulsiones yoicas van a estar, o de autoconservación, van a estar más asociadas al principio de realidad y a los procesos secundarios, que ahora vamos a ver cuáles son. Y por otro lado tenemos el camino de la sexualidad, de las pulsiones sexuales, en el cual, digamos, señala Freud que al independizarse de, digamos, las pulsiones yoicas o estas actividades de autoconservación, van a encontrar satisfacción de manera autoerótica en el propio cuerpo, se independizan de un objeto exterior que no manejan, ¿no? Se independizan y encuentran satisfacción en el propio cuerpo, es autoerótica. Esto va a producir que haya, digamos, como una independización de las pulsiones sexuales del principio de realidad, ¿no? Recordemos esta secuencia que plantea Freud de manera evolutiva, ¿no? Primero el autoerotismo, las pulsiones son parciales, etcétera, etcétera. Luego el narcisismo, como es esa fase intermedia entre autoerotismo y la elección de objeto. Luego el periodo de latencia con la represión del complejo de Edipo. Y luego el segundo despertar en la pubertad. Bien, esto va a traer como consecuencia, también señala Freud, que en la actividad del pensamiento que se va a empezar a desarrollar con los procesos secundarios, va a haber una actividad del pensamiento que se va a distanciar y va a quedar no regulada por el principio de realidad, sino por el principio de placer, que va a ser la fantasía, el fantasear, que a su vez es un sustituto, señala Freud, del juego infantil. La diferencia que tiene es que en el juego infantil se necesita un apoyo en objetos reales o en juguetes y demás, mientras que en la fantasía ya no es necesario. Otra de las consecuencias de la instauración, digamos, del principio de realidad y de los procesos secundarios, ¿qué es lo que caracteriza a estos procesos secundarios? Bien, empiezan a aparecer una serie de adaptaciones, señala Freud, del aparato psíquico. O sea, por un lado empieza a desarrollarse esta función de la atención, es decir, empieza a cobrar mayor importancia la realidad exterior, el mundo exterior, por lo cual se empieza a buscar la impresión y ya no esperar de manera pasiva, sino que se sale de manera activa a sondear
periódicamente esa realidad exterior, y a su vez se empieza a ser necesario tener un sistema de registro de esa información, de esos datos que se obtienen de la realidad. Por eso la función de la memoria y su importancia. Otra función que aparece es la del juicio o fallo, según la traducción que se consulte, que va a reemplazar un poco a la represión del principio de placer, que algunos vestigios, señala Freud, se ven en los sueños, donde se tiende al placer y a evitar el displacer, o en el caso de algunos rasgos en la vigilia, cuando evitamos entrar en contacto o asociar con alguna representación o alguna impresión que puede ser penosa para nosotros y lo evitamos. Bueno, esa tendencia a ese esfuerzo de desalojo de aquello que genera displacer. Dice que en lugar de eso también empieza a funcionar el juicio o el fallo, que es una instancia imparcial que observa, hace un examen de realidad, ¿no? Ahí aparece el término de examen de realidad, que tienen algunas impresiones, si coinciden o no con la realidad, sea agradable o no, ¿sí? Porque otra situación que implica la modificación del principio de placer con el principio de realidad es que en el principio de placer se representaba, ¿no?, ya sea en el pensamiento o en el deseo, lo agradable y se evitaba lo desagradable. En el caso del principio de realidad se representa lo real, la realidad, aunque sea desagradable, dice Freud. Bien, otra función que aparece con estos procesos secundarios es la función de la acción. ¿Qué quiere decir esta función de la acción? Bueno, antes era la descarga motriz, ¿no?, con el mero hecho de descargarse y mantener cierta constancia. Ahora se va a modificar y se va a dar una acción acorde a fines, ¿sí?, con tendencia a cierta satisfacción, pero va a estar, digamos, ordenada esa secuencia y va a ser con arreglo a cierto fin, ¿no? Va a estar mejor coordinada esa acción con el hecho o con el objetivo de modificar esa realidad exterior y poder satisfacer esa necesidad o ese deseo. Otra función que aparece es la actividad del pensar, el pensamiento, que va a permitir mantener ese estado de tensión, que la energía circule por ciertas representaciones de manera, digamos, lógica, pero con arreglos afines. Se va a aplazar esa satisfacción con el fin de encontrar nuevos caminos que aseguren esa satisfacción. Ahora bien, Freud plantea que digamos, el principio de realidad es una modificación del principio de placer, es una continuidad, y que no es algo contradictorio, sino que es en función del aseguramiento, ¿sí?, del principio de placer, es decir, que se encuentre esa satisfacción en la realidad exterior. Otra diferencia que toma acá y que va a trabajar con mayor detalle, mejor dicho, es la distinción entre yo placer y yo realidad. En el yo placer va a estar regulado por el principio de placer, donde se va a buscar justamente el placer y evitar el displacer, mientras que en el yo realidad se va a buscar el beneficio y se va a tratar de evitar el perjuicio, ¿sí? Por eso Freud dice que es una continuidad en el principio de realidad, es su aseguramiento, ¿sí?, no su contradictorio, digamos. Bueno, hasta acá. Bueno, espero que haya sido de utilidad y continuamos en otros videos desarrollando estos temas.